Capítulo 5. El amor no guarda rencor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 14:4. Por aquí es donde toda pareja debe empezar. Este tema, el amor no guarda rencor, aunque no es el primero en el orden textual de Corintios, considero oportuno traerlo a colación en primer lugar porque creo, y estoy completamente convencido, que toda pareja, sin excepciones, si quiere que su matrimonio se reconstruya o mejore a través de las formas que debemos amar, es necesario que empiece amando por este punto. La razón es que, por regla general, no son los conflictos en sí mismos los que están causando que las parejas se separen o vivan una vida difícil, sino más bien, es el rencor y los resentimientos que surgen a raíz de los diversos problemas que la pareja tiene y no sabe cómo lidiar con ellos. Aunque mejoremos en muchos aspectos, si no aprendemos a manejar el rencor, practicando el amor, las marcas de resentimientos que han dejado todos esos conflictos en el pasado o están dejando en el presente, nunca nos permitirán disfrutar de un matrimonio completamente feliz. Como consejero matrimonial, he podido comprobar una y otra vez que algunas parejas a raíz de mis terapias aprenden y tratan de comportarse mejor entre sí. Pero con regularidad corroboro que todos esos resentimientos acumulados que llevan en sus corazones no les permiten avanzar. La razón de esta anomalía se debe a que somos seres emocionales. Y como tales, casi todo lo que hacemos o no hacemos, y cómo lo hacemos, está regido por esta dinámica. Por tanto, al estar llenos de emociones negativas contra nuestro cónyuge, difícilmente podremos continuar construyendo un matrimonio exitoso. La base es fundamental. Ahora, si bien es cierto que por nuestro bien estamos demandados a dirigirnos por la razón, que es la más fiable y de hecho constituye la base del perfecto amor, sin embargo, para lo que queremos hacer aquí, sentar las bases para construir algo hermoso, en este caso es necesario en primer lugar templar las aguas de las emociones trabajando con el rencor y los resentimientos. Asentar buenas cosas en el matrimonio. Sin la base de las emociones bien afirmadas, en sentido figurado es como construir un bonito edificio sobre cimientos de arena. Por bonito que se vea lo de arriba, puertas, paredes, ventanas, diseño, etc., más temprano que tarde toda la hermosa estructura se vendrá abajo. Esto es lo que está sucediendo con muchos matrimonios. Aunque aprenden cómo solucionar los conflictos y hacen mejoras, no obstante sus relaciones nunca sobresalen y finalmente deciden separarse. Trabajaron en su matrimonio haciendo cosas buenas y cambiando malas actitudes, y eso estuvo bien. Pero el problema fue que no trabajaron en el rencor y los resentimientos, o si lo hicieron, fue de forma insuficiente. Lo mismo pasaría si aprendiéramos todas las otras formas que Primera de Corintios describe como caminar en amor. Pero dejamos pasar por alto o no aprendemos plenamente que el amor no guarda rencor. Muy pronto veríamos cómo nuestra hermosa casa se desplomaría ante nuestros atónitos ojos por causa de una base emocional muy débil. Por lo tanto, al aprenderlo plenamente, y por supuesto llevarlo a la práctica, emocionalmente se nos hará mucho más fácil amar, hacer el bien a nuestra pareja de todas las formas que describen en Primera de Corintios 13:4 y en todas las demás que existen, que por cierto son infinitas. Amar a través de no guardar rencor nos proporcionará el aceite para que nuestra maquinaria emocional trabaje sin rechinar y así podamos amar a nuestro cónyuge en todas las dimensiones. Esta es la razón, mis queridos amigos y amigas, por la cual empezaré a hablar de el amor no guarda rencor, y lo haremos de modo más extenso y profundo que las otras formas de amar, debido ni más ni menos a que esta es la base sobre la cual debe asentarse todo matrimonio exitoso. Rencor en los matrimonios, sus causas y consecuencias fatales.
Rencor en los matrimonios. Es una realidad innegable que el rencor forma parte de muchas familias. He podido comprobarlo muy de cerca con matrimonios que acuden a solicitarme ayuda profesional. Cuando empiezan a hablar, el rencor que tienen uno por el otro puede percibirse a través de sus palabras, su cara o sus miradas cargadas de rabia. Tal es el caso de María. Utiliza un seudónimo para proteger su intimidad. Cuando empezaba a hablar de lo que le había hecho su esposo, entonces su rostro se transformaba y por sus ojos echaba llamas. Así como algunas de estas personas que he atendido, sé que todos somos propensos a experimentar en mayor o menor grado este destructivo sentimiento. Nadie está exento. Quien piense lo contrario no pertenece a este planeta. Las causas de este rencor en los matrimonios. Si bien es cierto que debido a la naturaleza humana, ambos miembros de una pareja tienen la capacidad de desarrollar rencores entre sí. No obstante, estos malos sentimientos no llegan por sí solos como por arte de magia. Para esto, primero uno de ellos tiene que haberse comportado de una manera negativa. Del mismo modo, en la mayoría de los matrimonios que lo experimentan, no es un sentimiento que aparece de la noche a la mañana, sino que para llegar hasta aquí, se atraviesa todo un proceso. Antes, la persona tuvo que pasar por pequeños resentimientos hasta llegar a acumular un profundo rencor en su corazón. Las acciones o conductas incorrectas de las cuales pueden provenir los resentimientos y el rencor varían. En esto hay de todos los colores y sabores. Por ejemplo, hay quienes desarrollan un gran rencor por su pareja cuando reciben una traición marital. También se dan casos de maltrato físico o verbal y, a raíz de estos abusos, la víctima desarrolla mucho resentimiento y llega a aborrecer al victimario. Por otro lado, he tratado casos de parejas en las que he detectado resentimientos a causa de mentiras. También se pueden producir porque a veces no sentimos que nos dan ante la familia el lugar que como pareja nos merecemos. Y así sucesivamente, por incomprensión, peleas continuas, caprichos incumplidos, y la lista, como el conejo de Energizer, sigue y sigue. Unos más rencorosos que otros. Aquí cabe decir que, si bien es cierto que por naturaleza todos somos propensos a experimentar el rencor, hablando de parejas hay algunos cónyuges que experimentan entre ellos este mal sentimiento con más facilidad y mayor magnitud. Las razones son las siguientes. 1. Por modelaje. Vienen de familias extremadamente rencorosas. Hay familias que por diversas circunstancias se han llenado más que otras de estos malos sentimientos. Por lo tanto, a los individuos que les tocó nacer y crecer al lado de estas personas, tendrán una tendencia más marcada a guardar resentimientos y rencores. Un ejemplo de lo que afirmo son diversas personas que yo mismo he tratado. Algunas de ellas que vieron a sus progenitores manifestarse rencor mutuamente y también hacia otras personas, ahora que se casaron suelen manifestar en el matrimonio, digámoslo así, una sensibilidad mucho más grande a estas malas emociones que el que expresan las personas promedio. En cambio, también he podido comprobar que las personas que crecieron en hogares donde experimentaron poco de estas emociones negativas, cuando llegan a tener su pareja no es tan usual que guarden rencor o resentimiento por cualquier cosa. Y cuando se les ofende, son propensos a dejar ir más fácilmente esos sentimientos. 2. Fueron muy lastimadas. Aparte de una naturaleza caída, es verdad que el modelaje familiar es una fuerte razón por la cual ciertas personas suelen practicar con más facilidad los resentimientos y el rencor. No obstante, también existe otra causa muy fuerte por la cual hay personas con este problema. Que muchas de ellas han sido extremadamente lastimadas, ya sea de niños o de adultos, y a raíz de estos sucesos dolorosos aprendieron a ser muy rencorosos. Tal fue el caso de María, utiliza un seudónimo para proteger su intimidad, quien creció en un hogar disfuncional. Su padre traicionó varias veces a su madre, lo cual como hija le afectó muchísimo, pues no solo sintió el dolor de la traición que su madre experimentó, sino que además sintió como si ella misma hubiese sido traicionada. Por otro lado, y por si fuera poco,
también fue abusada sexualmente. Todos estos acontecimientos catastróficos provocaron que María creciera llena de rencor y resentimiento, no solo hacia la persona que abusó de ella, sino también hacia su propio padre por todo el abuso y las traiciones hacia su madre. De manera que, con un corazón lleno de rencor, cuando llegó a ser adulta y contrajo matrimonio, todos esos demonios de rencor acompañaron su relación con gran furia. Se vuelven expertos, ya sea por modelaje familiar o porque fueron muy lastimadas en la vida. A este tipo de personas con la práctica se les va facilitando cada vez más experimentar resentimiento y rencor. Hasta cierto punto se van volviendo unos expertos. Ilustrándolo con los deportes, es similar a las personas que desde pequeños fueron ejercitados en determinada actividad. Ya adultos, tendrán una facilidad increíble para jugarlo y con la práctica continua podrán llegar a ser profesionales. En cambio, la persona que practicó poco o nada de deportes, en su adultez le costará mucho y no tendrá fluidez al hacerlo. Por tanto, no podrá aspirar a convertirse en un experto. Lo mismo sucede con las personas que fueron lastimadas y han practicado el rencor durante años. Ante cualquier situación de discordia con su pareja, sea grande o pequeña, tienen una facilidad increíble para guardar rencor o resentimiento. Como ya mencioné, se vuelven expertos en la materia. En fin, sea la que fuere la razón por la cual se experimentan el rencor y el resentimiento en los matrimonios, es un hecho que tarde o temprano acarreará consecuencias nefastas. A continuación, profundizaremos en este punto. Consecuencias fatales. ¿Cómo afecta el rencor a los matrimonios? Si comparamos un matrimonio con rencor o resentimiento a una casa con termitas, los sentimientos de aversión son como la polilla que va carcomiendo la madera de la vivienda hasta que ésta ya no puede sostenerse. Y si lo comparamos a una enfermedad corporal, es como la gangrena que va comiendo cada centímetro del cuerpo hasta matar a la persona. Así es, señores. Estas emociones destructivas que viven los matrimonios hacen que sea muy difícil consolidar a una familia feliz, pues estos sentimientos tornan imposible una sana convivencia entre las parejas. Viven peleándose y cada vez se lastiman más de lo que ya están, hasta que sucede alguna de las siguientes cosas. 1. Llegan a desearse la muerte. El rencor que llegan a experimentar algunas parejas es tan profundo que hasta llegan a desearse la muerte. Esto último es increíble. Personas que alguna vez juraron en el altar estar en las buenas y en las malas y ser los mejores amigos, es inconcebible que terminen como enemigos a muerte. 2. Otros lo llevan a cabo. Hay cónyuges que al no cumplírseles el deseo de que su pareja se muera, en una pelea o en un arranque de ira, ellos mismos la despachan al otro mundo. 3. Algunos deciden separarse. Otros, gracias a Dios, no llegan a tanto. Sin embargo, para no estar viviendo en ese infierno, cada uno decide tomar su propio camino. Estos son los típicos matrimonios que deciden separarse bajo la bandera de «ya no te amo más, ya no siento bonito». Y la única razón por la cual ellos sienten que ya no aman es porque todos esos sentimientos hermosos que tenían en el pecho fueron reemplazados por resentimiento y rencor. Muchas de esas parejas, gracias a tales sentimientos malignos, terminan llenas de amargura, envueltas en pleitos físicos o verbales. También hay otras que acaban en cortes del Estado peleando por cosas materiales o por sus hijos. 4. Los que no se separan. Por otro lado, habrá otras parejas que a pesar de todos esos resentimientos y rencores acumulados se mantienen juntas. Les sobran ganas de separarse, pero las razones por las cuales no lo hacen son su codependencia o el qué dirán. Al final, este tipo de personas también terminan viviendo matrimonios infernales como consecuencia de toda esa oscuridad que llevan en su pecho. Nota. Dentro de este grupo que deciden permanecer unidos a pesar de sus malas condiciones, hay otros cuyas razones para no separarse son más loables. No lo hacen por no causar un dolor muy grande a los hijos.
por una tradición que les enseñó a no divorciarse o porque se les instruyó la gran verdad que Dios aborrece el divorcio. Para estos, las razones por las cuales no se divorcian están muy bien, pues demuestra a hombres y mujeres sensibles, no egoístas, con cordura, responsabilidad y reverencia hacia Dios. De estos tristemente ya quedan pocos. Sin embargo, no es lo ideal. No debería ser así. La situación puede mejorar y podrían llegar a tener un matrimonio verdaderamente feliz. Aquí aprenderán cómo lograrlo. Pero ya sean las parejas que se separan o las que deciden estar juntas, internamente heridos y llenos de rencor, todas estas personas por lo general terminan sus vidas plagadas de amargura. Porque aquí no importa si decides irte o quedarte. En cualquier circunstancia el rencor y los resentimientos que ya has desarrollado por tu cónyuge, si no aprendes cómo liberarte de ellos, te seguirán a donde vayas por el resto de tus días. Hay quienes han incubado tanto el rencor en sus corazones que hasta llegan a sufrir las consecuencias en su cuerpo físico, en sus emociones y en su espíritu, a través de diversas enfermedades y trastornos psicológicos. Todo esto nos genera un interrogante. ¿Cuál es la solución para contrarrestar la gangrena del rencor y así mejorar las relaciones de pareja? El amor perfecto, la única solución. El amor es la única solución que tenemos a la mano para pelear contra este sentimiento maligno, sanar las heridas y evitar que las parejas se separen. Pero no el amor emocional que la sociedad nos ha inculcado, pues como ya hemos visto en la primera parte, ese amor hollywoodense es disfuncional y creo que es el causante número 1 de tantos divorcios. El único amor que nos puede ayudar es el amor eterno que hemos venido aprendiendo hasta aquí, un amor incondicional basado en la voluntad. ¿Cómo funciona el amor en esta situación? Para contestarles este interrogante con ayuda del diccionario, comienzo diciéndoles que el rencor se define como un gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o daño recibido. Esta definición es acorde con lo que les señalé, que para experimentar estos malos sentimientos es necesario que nos lastimen, ya sea directa o indirectamente. Con esta base, al afirmar 1 Corintios que el amor no es rencoroso, lo que está diciendo es que no importa lo que nos hayan hecho. Si queremos caminar en este tipo de amor perfecto, nuestro deber es mantener nuestro corazón limpio de tal sentimiento. Ahora, ¿cómo podemos lograr tal hazaña y mantener un corazón puro cuando sabemos que nuestras parejas, al igual que nosotros, son imperfectas y por más que nos esforcemos directa o indirectamente, vamos a lastimarnos toda la vida? La única forma que conozco es la siguiente: por medio del perdón. El único camino que existe para mantener libres nuestro pecho y corazón de todo rencor y resentimiento es a través del perdón. Así es, amigos. No hay otro modo. Podrán intentar olvidar la ofensa, tratarse mejor como pareja, dejar pasar el tiempo, hacer meditación, saltar, llorar o vengarse si quieren. Pero ninguna de estas cosas hará que los resentimientos o rencores existentes se marchen del corazón. Es por el perdón y solo a través de él que podrán lograrlo. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el amor no guarda rencor, en otras palabras lo que está afirmando es que el amor es perdonador o el amor perdona todo agravio. ¿Qué significa perdonar? Algunos diccionarios definen el perdón como el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido, o la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Es verdad que estas cosas forman parte del perdón. Sin embargo, les faltó agregar algo que también viene dentro del envoltorio, y es lo siguiente. Perdonar significa también dejar ir o soltar todo resentimiento, rencor u odio que el agravio causó en nuestro ser interno. Así es. Perdonar no solo significa no pagar con la misma moneda, sino que también es dejar ir a la par todo mal sentimiento. Y todo esto independientemente de si sentimos hacer o no, o si la otra parte se lo merece. Pues como ya expliqué, este tipo de amor sublime no está condicionado por nada.
Por lo tanto, basándonos en esto último, para caminar en el perfecto amor según 1 Corintios 13:4, cuando dice que el amor no guarda rencor, significa que debemos perdonar, dejar ir todo resentimiento y rencor por cualquier ofensa que nuestra pareja nos haga o nos haya hecho. Cosas que suceden cuando perdonamos. Al decidir y practicar el amor sublime a través del perdón, hay dos cosas que inmediatamente sucederán en nuestras vidas. 1. El rencor que existe tiene que irse. Cuando empezamos a amar a nuestra pareja por medio del perdón, por las cosas malas que nos hizo o hace, si a consecuencia de esto se formaron resentimientos o rencores, todos esos dañinos sentimientos empezarán a esfumarse hasta desaparecer por completo. En virtud de brindarles más claridad, aporto el siguiente ejemplo. El animal muerto. Imaginemos en este momento una habitación con un animal dentro, que ya lleva muerto un buen tiempo. Además, esta habitación tiene las puertas y ventanas totalmente cerradas. ¿Cómo crees que es el olor que se respiraría si estuviésemos dentro? Insoportable, sin duda. Ahora, si quisiéramos que ese mal olor se vaya de la habitación, no solo tendríamos que sacar al animal, sino que también deberíamos abrir cada ventana del cuarto para que la recámara se ventile por completo. Aplicando este ejemplo a un matrimonio, la habitación se compararía a nuestro ser interno, o corazón como algunos lo llaman. El animal o los animales muertos son las diversas formas en las que como pareja nos lastimamos. El mal olor son los resentimientos y el rencor que se van acumulando a través de cada conflicto conyugal, y que sale al exterior usualmente a través de las ventanas de los ojos, miradas que matan, de la boca, palabras ofensivas, y del rostro, malas expresiones. Las puertas y ventanas de la recámara ejemplifican el perdón. Utilizando esta analogía sucede lo siguiente. Las parejas a menudo se lastiman ya sea de forma superficial o profunda. Aquí tienes el animal muerto. Con estos conflictos empiezan a surgir resentimientos y rencor en la pareja. Aquí tienes el mal olor. Y la única forma en que se pueden ir todos estos malos sentimientos de nuestro ser interno es perdonando. Aquí tienes las puertas y ventanas que se abren. Así es, amigos. Al amar a través del perdón, estaremos abriendo las puertas y ventanas del alma y todo resentimiento y rencor que existe por causa de las acciones negativas deberán marcharse. Ahora, tal vez los recuerdos de esa ofensa que inicialmente nos hicieron sentir resentimientos o rencor no se borren por completo de nuestra memoria. Sin embargo, una vez las hayamos ventilado por medio del perdón, ya no tendrán poder sobre nuestras emociones. También podemos decir que el perdón es como una válvula que al abrirla, limpia nuestro ser interior de todo resentimiento o rencor. 2. Las heridas internas sanarán. Cuando amamos a través del perdón, todos esos malos sentimientos, como acabo de decir, empezarán a marcharse. Pero otra cosa maravillosa que a partir de entonces comenzará a suceder es que las heridas internas que yacían vivas en lo más profundo de nuestro ser, atormentándonos día y noche, milagrosamente empezarán a sanar. Ello se debe a que lo que mantiene abierta y viva una herida interna es todo rencor y resentimiento que hay almacenados en nuestro pecho. Pero una vez que abramos esa bodega a través de la puerta del perdón y el rencor se ventile, ya no habrá nada que mantenga la herida abierta y automáticamente sanaremos. La herida infectada. Para hacerlo aún más ilustrativo, imagínate que vas caminando y de pronto pisas un vidrio tirado en la calle cortándote trágicamente el pie. En cuanto puedes, tomas un lienzo y lo amarras para detener la hemorragia y no dejar la herida a la intemperie. Transcurren los días y, a causa de tu descuido, la herida se infecta. En un ejemplo literal, luego de esto lo próximo que sucedería es que la herida no sanaría. Se formaría una gangrena en tu pie. Se iría extendiendo por toda la pierna y si no la cortan a tiempo terminaría con tu vida. Pero no lleguemos a ese extremo, pues ahora te necesito vivo. Así que solo digamos que contraes una infección y posiblemente una gangrena, pero que no corre por toda la pierna y mucho menos que mueres. Siendo así, lo que sucedería
es que a causa de la infección la herida nunca sanaría. Empezaría a oler mal y cualquier contacto que tuvieras con el pie herido, por mínimo que sea, te provocaría un gran dolor. Volviendo al punto de las heridas internas, en sentido figurado sucede exactamente lo mismo. Veamos cómo se desarrolla en la vida de las parejas. Por ejemplo, tú, como muchos otros, empezaste a recorrer el camino de un matrimonio feliz y lleno de ilusiones. De pronto una mala palabra, malas actitudes o tal vez una traición de tu cónyuge atravesaron tu corazón causándote grandes o pequeñas heridas. Tomaste tu apreciado corazón, un poco o totalmente destrozado, y pusiste un lienzo de olvido. Pero pronto el rencor y todos los resentimientos causados por estos eventos infectaron tus heridas y nunca más sanaron. A partir de aquí, por mínima que sea la ofensa de tu cónyuge hacia ti, causará gran dolor en tu ser. Esto sucede porque tu herida está abierta e infectada, lo cual la vuelve más susceptible. Además, de la herida infectada por el rencor y los resentimientos, empieza a emanar un desagradable olor de menosprecio, crítica, enojo, etc. hacia tu pareja. Ahora, en sentido literal, ¿qué es lo que debe hacerse para curar una herida que no logra cerrar a causa de una infección? Si eres médico o tienes algún conocimiento de medicina, lo primero que acude a tu mente es un antibiótico. Y así es. Cualquier herida para que sane se protege de ese modo para que no se infecte. Si ya está infectada, igualmente se utiliza un antibiótico para eliminar la infección. De lo contrario, la herida nunca sanaría y terminaría de modo muy trágico. En sentido figurado, en las parejas sucede un proceso similar. La única forma que una herida emocional infectada con odio y rencor sane es poniendo el antibiótico del perdón. Sin este, la herida nunca se curará y el final será fatal. Tales son los casos de no pocos matrimonios que he conocido, uno de cuyos miembros nunca ha perdonado genuinamente a su cónyuge, y van por la vida con las heridas llenas de rencor y amargura. Esto no les permite lograr un matrimonio pleno. Pero lo bueno es que una vez que la persona ama a través del perdón, automáticamente ingresa a un camino que lo llevará a una curación real de su corazón. Y es sólo así que podrá llegar a tener una familia completamente feliz. Es decir, que solo por el perdón y nada más que por el perdón lograrán extirparse todos los resentimientos y rencores en la pareja, y así sanar nuestros matrimonios. De igual forma, el amar a través del perdón es la única medicina que existe para sanar todas las heridas internas causadas por las ofensas, el resentimiento y el rencor que haya en las parejas. La purificación del matrimonio por medio del perdón. Ya hemos aprendido que solo amando a través del perdón podremos estar libres de resentimientos y rencores. Como dije al principio de este capítulo, no guardar rencor por medio del perdón es la base en la que debe asentarse todo matrimonio para luego construir un hogar completamente feliz. Sin el perdón de por medio, es imposible lograrlo con éxito. La falta de perdón nos estanca y no nos permite avanzar. Por esto hay muchas parejas que no salen a flote y tienen los mismos problemas y su relación no fluye. Perdonar es ya empezar a vivir un futuro. Sin perdón no puede pensarse en un mañana. Ahora, sé que amar por medio del perdón a algunos les resultará más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Aunque no niego lo difícil que es, sin embargo, quiero decirles que hasta cierto punto es fácil y posible. Esto se debe a que, independientemente de lo fácil o difícil que resulte, amar a través del perdón depende de una decisión y no de un sentimiento. Y todos tenemos poder de decisión. Por lo tanto, a partir de aquí, veamos las pautas que deben seguirse para llevarlo a la práctica y lograr amar de esta manera. 1. Piensa y anota. Lo primero que debes hacer es pensar. El primer paso que hay que dar para perdonar al cónyuge con más efectividad es tomarse un tiempo para pensar y meditar sobre cada palabra o acto con los cuales nos ha lastimado. Mentalmente,
Regresa al inicio de tu relación y trata de recordar cada actitud o palabra con las cuales tu pareja hirió tus sentimientos. Pudo haber sido una mala actitud, una mala palabra, una traición o cualquier otra cosa. Anota todo lo que acuda a tu mente. Por insignificante que sea, todo importa. Ante esto, tal vez algunos piensen, ¿por qué tengo que volver al pasado doloroso? ¿No es mejor olvidarlo y dejar todo atrás? No. El pasado doloroso no se olvida ni se deja atrás. El pasado doloroso se perdona. Pide ayuda a Dios. En este proceso de reflexión es bueno pedir la ayuda de Dios, ya que Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Pídele que te ayude a traer a tu mente cualquier cosa que pueda estar afectándote en la actualidad y no recuerdes en el momento. Él, al conocernos en profundidad, es capaz de sacar de lo más profundo de nuestro inconsciente toda cosa que sea necesario pasar por el filtro del perdón. Puede ser que alguien piense en este momento, ¿por qué tengo que pedirle a Dios que me traiga a la memoria cosas negativas que ya no recuerdo? Es muy común escuchar esto, sobre todo en personas que no comprenden el subconsciente y el poder que ejerce sobre los individuos. Sobre esto no hablaré mucho, pues no quiero desviarme del tema. Sin embargo, explicaré lo suficiente para que los que tienen dudas al respecto entiendan cómo funciona. Lo primero que les diré del subconsciente es que aunque algunos lo consideran algo muy complejo y otros lo entronizan casi como un dios, esto no es así. En términos prácticos y sencillos, el subconsciente es simplemente el lugar de nuestro cerebro en el que se encuentran las cosas olvidadas. Así de sencillo. Como alguien dijo alguna vez, en nuestra mente hay un velo que lo divide. De un lado están las cosas que recordamos y sabemos, el consciente, y en el otro lado se hallan las que ya no recordamos y de las que no somos conscientes, el subconsciente. Estas cosas olvidadas no llegaron allí por arte de magia o sin nuestro conocimiento, como algunos quieren hacernos creer. A estos sucesos, no importa la edad que tengamos, en algún momento de nuestra existencia sí los recordábamos y éramos completamente conscientes de ellos, pues eran recientes. Pero con el tiempo, de forma natural, fuimos olvidándolos. Cuando lo olvidamos, automáticamente pasaron a formar parte de nuestro subconsciente. Otra manera de olvidar, además de esta forma natural que acabamos de ver, es de una manera forzosa. Aquí el individuo se esfuerza en olvidar hasta poner lo que no le gusta en el subconsciente, cosas olvidadas. Aquí está el problema, pues el hecho de que ya no recordemos eventos que nos lastimaron, sea de forma natural o forzosa, no significa necesariamente que ya no nos afecten. Claro que pueden afectarnos. Cosas que nos hicieron daño y nos lastimaron, aunque ya no las recordamos, estando en el subconsciente pueden provocarnos emociones o sensaciones negativas hacia quien nos hizo daño. Un ejemplo de ello es cuando alguien siente enojo hacia su cónyuge o hacia alguien más, y cuando se ponen a pensar de dónde proceden estos sentimientos, no encuentran explicación. Un ejemplo que puedo brindarles acerca del subconsciente es el siguiente. Imaginemos que tenemos un almacén donde guardamos cosas. De pronto alguien más viene y pone en tu almacén un pollo y un cerdo muertos. Al principio recordabas a esos animales, debiste haberlos sacado. Pero por X razón no lo hiciste. Luego, pasado el tiempo, olvidaste completamente esos animales, pasaron a tu subconsciente y empezaron a generar un olor desagradable. Cuando alguien visita tu hogar percibe esa pestilencia que sale de tu almacén. Tú también la puedes oler, pero como no recuerdas que esos animales están allí, ni quién los puso, conscientemente ignoras por qué puede estar generándose el mal olor. Te preguntas a ti mismo, ¿qué hay en mi almacén que puede estar causando ese olor fétido? Entonces, decidido a erradicar el problema, vas y revuelves la bodega hasta encontrar el motivo de ese mal olor. Cuando encuentras a esos animales los sacas, limpias el lugar, echas un poco de aromatizador y problema resuelto. El almacén entonces olerá a rosas.
Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros cuando después de que nos hacen algo malo, con el tiempo lo olvidamos. Cuando esto sucede, dichos eventos dolorosos automáticamente van a nuestro subconsciente y desde allí se proyectan cristalizándose hacia afuera como reacciones de enojo, amargura y menosprecio. Por ello es necesario recordar y pedirle a Dios que nos ayude en este proceso, ya que solo quitando esos recuerdos de dolor podremos pasarlos por el filtro del perdón para que ya no tengan más poder sobre nuestras emociones. Anota todo. Lo otro que debemos ir haciendo, mientras vamos recordando, es anotar cada cosa con la cual nuestra pareja nos ha lastimado. Y aquí no hagas excepciones. Toma nota de lo más grande y lo más pequeño. Lo que hizo con intención y lo que no fue intencional. Lo que hizo con razón o lo que no tuvo razón para hacer. Anota absolutamente todo. Ahora, ten presente que cuando te digo que anotes todo, me refiero solo a aquellas cosas que pasaron y nunca han logrado resolver. Si hay algún evento que vivieron y después que lo hablaron te pidió perdón y tú realmente sientes que ya lo perdonaste, dicho evento no será necesario que lo incluyas en la lista. Advertencia. Unos más lastimados que otros. Algo que es preciso hacer constar antes de avanzar al siguiente paso es que cada caso es diferente. Cada pareja tiene su propia historia. Y si bien es cierto que las parejas en general tenemos dificultades y problemas, no obstante algunos cónyuges han sido más dañados que otros. Por todo lo antes expresado, algunos solo recordarán malas actitudes, pleitos, falta de apoyo o desacuerdos entre ellos y sus parejas. Mientras que a otras mentes acudirán imágenes de abuso verbal, físico y hasta sexual. Aún en los matrimonios, aunque se tiene el derecho de la relación íntima, puede llegarse al abuso sexual. Ahora, si bien es cierto que esto último que acabo de mencionar son cosas graves que los matrimonios no deberían vivir, hay un evento mucho más doloroso que algunos han experimentado: la infidelidad conyugal. Y cuando estén recordando los momentos difíciles que han pasado con la pareja, sin duda es lo primero que acudirá a sus mentes. Dicho todo ello, en este proceso de recordar las cosas malas que nos han hecho nuestras parejas, algunos se toparán con piedritas y otros con grandes rocas. ¡Ánimo! No importa la magnitud de lo que nos hicieron, haya sido un simple desacuerdo o hasta una infidelidad. No hay cosa tan grande que no podamos superar amando a través del perdón. 2. Aunque no sientas hacerlo, toma la decisión y ama a través del perdón. Lo siguiente que hay que hacer es tomar la decisión de perdonar toda cosa, tanto lo más grande y doloroso como lo más insignificante que te haya hecho tu pareja. Recomiendo que tomes la decisión de amar a través del perdón, y lo hagas aunque no sientas hacerlo, porque si después de hacer tu lista te sientas a esperar sentir perdonar para luego hacerlo, lamento decirte que es muy posible que te sorprenda la muerte aguardando. En este punto tal vez muchos objeten: ¿cómo voy a perdonar si no siento o no me nace hacerlo? Si tú eres uno de ellos es porque piensas que perdonar es un sentimiento, algo que pertenece al ámbito de las emociones, y que debe otorgarse solo y exclusivamente cuando en ese ámbito se dé la orden. Con tal mentalidad perdonarás solo cuando sientas hacerlo, pero como diría Cantinflas, la cosa no es así, chato. Porque el perdón, más que un sentimiento o un deseo que debe nacer en el corazón, es una decisión que debe nacer de la voluntad y no de las entrañas. Además, te recuerdo que amar a través del perdón es un mandamiento que Jesús nos dio. Por lo tanto, debemos hacerlo lo sintamos o no. Y aquí no tiene nada que ver la hipocresía. Por difícil que te resulte hacerlo, tienes el poder de amar otorgando el perdón y así soltarás todos esos sentimientos llenos de odio y rencor. Nadie más puede tomar esa decisión y esa acción por ti. Tú has decidido retenerlos. Solo tú puedes decidir dejarlos ir. El hecho de no perdonar afecta a todos. Si después de haber leído que perdonar no es algo que haya que sentir hacer, sino más bien es una decisión que puedes tomar y en el libre albedrío que tienes,
decides no dejar ir el rencor o los resentimientos que sientes por tu cónyuge mediante el perdón, déjame decirte que estás afectando a tu persona y a toda tu familia. Así es. Nuestras decisiones, sean buenas o malas, nos guste o no, siempre traerán consecuencias. Y en este caso, la decisión de no obedecer el mandamiento de Dios seguirá minando tu casa hasta que ésta se venga abajo por completo. Entra en acción. Ahora, sabiendo que tú que me escuchas eres una persona muy inteligente y has decidido amar mediante el perdón, el siguiente paso que debes dar inmediatamente es llevarlo a la práctica. Por tanto, siéntate con tu pareja. Hazle saber cada cosa que anotaste en la lista y ha dañado tus sentimientos y perdónala. Para llevarlo a cabo, planea un momento a solas donde puedan estar tranquilos, sin distracciones, para hablar libre y largamente. Cuando se encuentren en esa atmósfera, puedes empezar diciéndole: «Mira, cariño, la razón por la cual estamos aquí es porque ha habido ciertos eventos entre nosotros durante nuestro matrimonio por los cuales me siento lastimado. Y por el bien de nosotros y el de nuestros hijos, si los tienen, he decidido que hoy comencemos a solucionar esta situación». A continuación, pregúntale: ¿puedo hacer un ejercicio contigo? Si responde afirmativamente, saca tu pergamino y empieza a decirle de la mejor manera cada cosa que te ha lastimado a lo largo de todo el tiempo que llevan como matrimonio. Un caso interesante que puede darse en este diálogo es que en muchas cosas que hizo o dijo y que a ti te lastimaron, nunca lo haya hecho con esa intención. Por lo tanto, nunca se dio por enterado. Si al terminar tu lista se abre un diálogo y ella, reconoce sus errores y te pide disculpas, perdónalo o perdónala al instante. El buen espíritu cuenta. Aquí resulta muy importante que todo se haga con espíritu de reconciliación y no de condena, recriminación o ánimos de juzgar, porque si lo hacemos con un espíritu incorrecto, es muy probable que la otra parte se sienta agraviada y todo esto que fue hecho para bien acabe del peor modo. Por eso debes mantenerte tranquilo y relajado. Pídele ayuda a Dios para que tus palabras no salgan llenas de ira o resentimiento, y esfuérzate para transmitir un espíritu que busca la reconciliación y no el reproche o el desquite. ¿Y si las cosas no salen según lo planeado? Si a pesar del buen tacto que estás usando para decirle estas cosas, tu pareja en el proceso se molesta y genera una atmósfera muy pesada, es mejor que te detengas al instante, pues si presionas las cosas terminarán peor de lo que estaban. Mejor respira profundo, cuenta hasta 1000 y espera. Ya surgirá otra oportunidad. Mientras tanto, puedes hacer el mismo ejercicio de perdonar sin necesidad de que tu cónyuge esté presente. Ve a la recámara y pronuncia en voz alta: «Juan, María, Pancracio, Filiberto o como se llame, te perdono por esto o por aquello otro». Y así, sucesivamente, repite cada cosa hasta que termines tu lista. Haz este paso las veces que sean necesarias hasta que quedes completamente libre de todo rencor o resentimiento. Reitero, hazlo preferentemente en voz alta. Si no tuvieras otra opción, puedes decir estas palabras en tu mente, pero son mucho más efectivas si las pronuncias de modo que resulten audibles. Otro escenario que puede presentarse es el siguiente. Si al terminar de decirle las diversas formas en que te ha lastimado, él o ella no piden perdón, entonces hazle saber que por tu propio bien y el de la relación, aunque no te lo está pidiendo, le perdonas por todo eso que acabas de describirle. Debemos tener presente este escenario, ya que habrá casos donde el cónyuge es más noble y pedirá perdón. Pero lamentablemente también nos enfrentaremos a otras situaciones en las que la persona no es tan noble y tal vez ese día no lo pida. Por lo tanto, debemos estar preparados para todo. El perdón se puede otorgar, aunque no te lo pidan. Algunos tal vez refuten: ¿cómo voy a perdonar si no me lo están pidiendo? Esta respuesta parece válida. Pues, ¿cómo vas a darle a alguien algo que no te ha pedido? Y peor aún, en algunos casos les dará igual si se lo otorgas o no. No obstante,
Ante esta aparente verdad, quiero dejarles en claro que en el caso del perdón sí puede otorgarse aunque no lo pidan. Se puede y debe dar el perdón, aunque quien te agredió no lo solicite, y la razón para hacerlo es por tu propio bien y el de tu familia. Porque el mayor beneficiado en todos los eventos donde hay rencor o resentimientos por causa de agresiones, siempre será el que perdona y todos los que se hallan a su alrededor. Pedir perdón también es una decisión. Por último, supongamos que tu cónyuge sí te pide perdón, pero sientes que no lo hace de corazón. Si se da esta situación, ten en cuenta que el pedir perdón más que un sentimiento o deseo también es una decisión que a veces debe tomarse. Así que, si tu pareja decide amarte pidiéndote perdón, aunque en ese momento no lo sientas 100% compungido, perdónalo y no se lo reproches. El pedir perdón impulsado por la voluntad es igual de válido que hacerlo impulsado por un sentimiento o deseo. Además, aunque mi argumento no te convenza, de todos modos ese sería un buen comienzo. Nunca fracasaremos. Algo importante que debemos tener en cuenta en los casos que acabo de describir es que si en el primer intento no se logra conseguir lo buscado, no necesariamente debe ser considerado como un fracaso. Cuando decidimos perdonar y en dicho proceso no obtenemos la mejor reacción de la otra parte, aún así estamos logrando cosas positivas al instante. Lo primero que obtenemos es que con esta decisión abrimos las puertas para futuros diálogos. Ya surgirán otras ocasiones y es muy probable que las cosas salgan mucho mejor. En el peor de los casos, si la otra parte nunca más se abre a este tipo de diálogo y por consiguiente jamás reconoce sus malas conductas, lo bueno es que aún así tú ya te habrás liberado de todo el rencor que existía en tu corazón. Esto no es lo ideal, obviamente. No obstante, en definitiva hará, en lo que concierne a tu persona, que vivas mucho mejor, independientemente de las malas decisiones del otro. Me consta que siempre se busca la liberación y la felicidad de ambos en el matrimonio. Sin embargo, si uno de los dos en el momento no está dispuesto a trabajar en pos de ello, su decisión nunca debe atar al otro. Sería ideal que los dos estén bien, pero si uno no quiere, que al menos el otro sí lo logre. Ya es ganancia que uno de los dos se libere del rencor y la amargura. Además, aunque por el momento fuera uno solo el sensato, les aseguro que la relación de todas maneras mejoraría mucho. Seamos positivos. Pero dejemos de pensar negativamente y supongamos que tu cónyuge, al leerle la lista de las actitudes con las que te ha lastimado, escucha y muy compungido te pide perdón por todo. En tal caso, lo que deberás hacer a continuación es animarlo a que él haga lo mismo que tú. Que piense, anote y te exponga las cosas con las cuales lo has lastimado. Después de esto, ámalo a través de pedirle perdón por todas las veces que consciente o inconscientemente lo has lastimado. Y por favor, que ni se te ocurra pensar que tú nunca has ofendido a tu pareja, que eres una palomita y que ya casi te salen tus alitas de ángel. Si piensas así, solo tú eres el engañado. No se justifiquen y tampoco oculten nada. Algo muy importante en este proceso es que no se pidan perdón y se justifiquen a la vez. Tampoco traten de ocultar nada. Esto lo digo porque muchos tenemos estas malas e incorrectas tendencias. Como forma de justificación siempre tenemos un pero como excusa para todo lo que hacemos mal. El enojón o histérico dice, perdóname por gritarte, pero es que tú me haces enojar. El mal hablado o agresivo dice, perdóname por insultarte o ofenderte, pero es que tú tienes la culpa por lo que haces. El que comete un acto de infidelidad conyugal dice, perdóname por haberte engañado, pero es que tú me descuidaste. Los golpeadores dicen, perdóname por haberte maltratado físicamente, pero es que tú hiciste o dijiste esto o lo otro y me molestó mucho. De igual forma, hay otros que para no quedar tan mal reconocen hasta cierto punto solo parte del mal que hicieron. Esto tampoco está bien, pues esta actitud nunca deja satisfecho al que recibió el agravio.
La víctima siempre quedará más contenta si reconocemos por completo el mal que produjimos y pedimos perdón sin justificarnos. Cada uno de nosotros, sin importar el mal que hayamos hecho, deberá reconocer la totalidad de nuestro error y pedir perdón. Si sentimos deseos de justificarnos, que seguramente surgirán, hagamos caso omiso de ellos. Ahora, si al pedir que nos perdonen, de la otra parte salen palabras como: gracias por pedirme perdón y te perdono, pero también perdóname tú a mí, porque creo que yo también tuve culpa. La persona estará reconociendo por sí misma que ella también es culpable, y esto es diferente. La restauración o el mejoramiento del matrimonio amando a través del perdón no es un evento, sino un proceso. Para ustedes que han decidido restaurar o mejorar su matrimonio amando a través del perdón, quiero hacerles saber que en algunas ocasiones, a pesar de que lo pongan en práctica, tomará un tiempo que todo ese rencor o resentimiento salga de sus pechos. Lo aclaro para que, si así les sucede, no se frustren ni lleguen a pensar que no les está funcionando. Deseo dejar bien claro este punto ya que suelo advertir un error común. Algunos individuos, cuando otorgan el perdón a sus cónyuges, piensan que con solo decir una sola vez «te perdono», todo el odio o resentimiento que acumularon durante años desaparecerá de su ser al instante. Reconozco que hay casos en los que sucede de esta manera. Pero en otras situaciones, con solo decirlo una vez, todas esas emociones negativas no se disiparán al instante, como por arte de magia. Para que esto suceda, a algunos individuos les tomará más que estas primeras palabras. Como seres emocionales que somos, muchos tenemos que atravesar un proceso para lograr sacar de raíz todo resentimiento y rencor del corazón. Por no tenerlo bien claro, hoy no pocas parejas sufren grandes problemas al respecto. Dijeron una sola vez «te perdono» y pensaron que todo lo que traían en el pecho se marcharía. Y junto a esto que sus roces y problemas que estaban siendo causados por la falta de perdón se solucionarían al instante. Pero no fue así. Aún siguen sintiendo enojo o resentimientos que generalmente desembocan en peleas. Es una gran verdad que cuando decidimos perdonar, y lo hacemos, podemos experimentar un instantáneo sentimiento de alivio interno. Gracias a esto, las relaciones de las parejas se mejorarán muchísimo. Pero, aunque quisiéramos que todo el rencor que sentimos se fuese de raíz al instante, y que en el mismo día todo fuera maravilloso como cuando nos conocimos, lamentablemente en muchas ocasiones no sucederá así. Dicho esto, si perdonaste y no sientes completa libertad, pon mucha atención a lo siguiente. Repite la receta. Si a pesar que ya pronunciaste hacia tu cónyuge las palabras «te perdono», siguen llegando recuerdos de lo que hizo, y junto a estos empiezas a sentir enojo o rencor, tienes que amarlo a través del perdón nuevamente. Deberás hacerlo cuantas veces sea necesario, hasta que todo el dolor y los resentimientos desaparezcan por completo. Con esto, no estoy diciendo que cuando recuerdes la ofensa que te hizo y empieces a experimentar ese cosquilleo interno, tengas que ir y hacerle saber a tu cónyuge una y otra vez que lo perdonas nuevamente. En esta situación lo que recomiendo es que cuando esos recuerdos dolorosos te visiten, si estás a solas, puedas decir en voz alta: «Pedro o María, te perdono por esto y por lo otro». Si te hayas rodeado de gente o tu cónyuge está contigo en ese momento, en vez de explotar y echarle en cara nuevamente el mal que te produjo, mejor opta por hacerlo mentalmente, es decir, pronunciar una vez más: «Perdono todo lo que me hiciste». Si te encuentras a solas, recomiendo que lo hagas en voz alta. ¿Cuánto tarda el proceso para ser libre de todo rencor o resentimiento a través del perdón? Para quedar libre de estos sentimientos negativos, amando a través del perdón, todo dependerá del grado de daño que se nos haya infligido. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nuestro cónyuge nos hiere con sus comentarios negativos a cuando nos traiciona físicamente con alguien más. Son dos cosas muy diferentes. Por consiguiente, la liberación rápida e instantánea de malos sentimientos puede suceder cuando la injuria no fue tan profunda. Donde el daño fue mucho más grave,
suele tomar más tiempo para sanar y ser restaurado por completo. Independientemente del grado de daño, cuando te lleguen los malos recuerdos, practica el ejercicio del perdón una y otra vez. Te garantizo que pronto, si la herida no fue tan grave, o en un poco más de tiempo si la herida fue más profunda, estarás completamente libre de todo resentimiento y rencor. ¿Cómo saber cuándo ya hemos perdonado completamente? El modo de saber cuándo ya hemos perdonado totalmente es por medio de los sentimientos y las palabras. Cuando estoy en consejería con un cónyuge que ha sido lastimado, suelo preguntarle si ya ha perdonado a su pareja. Hay quienes me dicen, sí, ya lo perdoné y no siento más rencor. Pero al profundizar en el tema, por lo que dice, por cómo lo dice y por sus lágrimas de dolor que surgen durante la conversación, me doy cuenta que no ha perdonado completamente y por tanto tampoco se ha producido una sanación interna. Analicemos más profundamente estas señales que nos muestran la verdadera condición en la que nos encontramos. 1. Por medio de los sentimientos. Lo que sentimos cuando recordamos el evento doloroso es un buen indicador para saber si ya hemos perdonado por completo. Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos y piensa en un evento que tu pareja haya hecho y con el cual hirió tus sentimientos. Si empiezas a sentir una sensación en el estómago que hace subir la adrenalina y el pulso, al grado que empiezas a llenarte de enojo o rabia, es señal que aún no has perdonado por completo. Así es. Si al momento de pensar en lo que tu cónyuge hizo sientes en tu interior mucho enojo, es un indicador irrefutable de que todavía no has perdonado completamente. Si este es tu caso, tienes que seguir perdonando hasta que quedes libre por completo. 2. Por medio de las palabras. La otra forma en que nos damos cuenta si ya hemos completado el proceso del perdón y nos encontramos libres de todo rencor es mediante las palabras. Si al hacer el ejercicio de pensar en un evento con el cual el cónyuge nos dañó, decimos no sentir ningún tipo de resentimiento, la forma de asegurarnos que no nos estamos autoengañando es mediante las palabras que expresamos. Aunque un cónyuge lo niegue, al escucharlo hablar todos podemos percibir si tiene rencor o resentimiento en su corazón. Solo hay que poner atención a de qué van cargadas sus palabras cuando habla del evento que lo dañó, y automáticamente nos percataremos de ello. La explicación es que a través de nuestras palabras reflejamos todo lo que hay en nuestro interior, aún lo más profundo del alma. Las palabras con las que nos expresamos son la cristalización de cómo somos realmente. Ellas reflejan lo que llevamos dentro, sea esto malo o bueno. Si hay misericordia, llevarán misericordia. Si hay compasión, eso mismo llevarán. Pero si estamos llenos de juicios, entonces nuestras palabras irán cargadas de juicios. Si estamos llenos de mentiras, de esto mismo llevarán toneladas. Y aunque intentemos ocultar lo que llevamos dentro, tarde o temprano lo sacaremos a la luz. Solo faltará que las condiciones se presenten. Y entonces, eso que está en el interior, como surge la lava de un volcán después de hacer erupción, se manifestará a través de palabras llenas de emociones negativas. Así es. Las palabras, y nada más que las palabras, nos muestran de manera fidedigna de lo que estamos llenos. Ya lo dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Con esta base, si quieres saber si ya perdonaste completamente a tu cónyuge, solo necesitas hablar de lo que te hizo y trata de escucharte a ti mismo analizando lo que dices. Automáticamente, por lo que transmitan tus palabras, te darás cuenta si ya superaste o no esa fase. Si tus palabras salen cargadas de enojo o resentimiento, todavía no has perdonado por completo. Pero si al hablar del suceso tus palabras están libres de estas emociones destructivas, será un claro indicio de que ya lo has perdonado completamente. A los seres humanos a veces nos cuesta percibir de qué van cargadas nuestras propias palabras. De modo que, para mayor seguridad, si tienes un consejero, te recomiendo le preguntes qué es lo que ha percibido en tus palabras cuando hablas de dichos eventos que han marcado tu matrimonio de forma negativa. Si no dispones de un consejero,
Pide a las personas a quienes les hayas contado lo que tu pareja ha hecho que con toda honestidad te digan qué es lo que perciben en lo que expresas a través de tus palabras. Si después de haber puesto atención a tus palabras, o alguien más te lo dijo, compruebas que sigue habiendo resentimientos en tu corazón, continúa perdonando ya sea verbal o solo mentalmente hasta que lo logres por completo. En fin, dicho todo esto, la forma de saber que ya has perdonado completamente será que cuando recordando el evento, ya no percibas el más mínimo enojo o resentimiento dentro tuyo. Lo que garantizará este hecho es que cuando hables sobre tal suceso, las palabras salgan libres de todo resentimiento, rencor u odio. Cuando esto suceda, sin duda ya habrás perdonado totalmente y tu sanación interna sobre tal situación habrá concluido. Perdonar o pedir perdón no es una carrera corta, sino una larga carrera. En este punto quiero hacer constar que perdonar, al igual que pedir perdón, es algo que debemos practicar hasta que nos marchemos de esta vida. Podemos compararlo a una larga carrera que corremos toda nuestra existencia en este orbe, y no a una carrera corta que debemos correr solo durante un tiempo. La razón por la cual tengo tanta certeza de lo que afirmo se debe a que como seres humanos imperfectos, aunque nos esforcemos para no ofender, tarde o temprano diremos o haremos algo que lastimará a nuestro cónyuge. No importa cuán maduros seamos, esto sucederá. Lo he aprendido en carne propia junto a mi esposa. Por más que me esfuerce para no dañarla, de pronto meto la pata y digo o hago algo con lo cual la lastimo. Lo mismo le sucede a ella. Algunas veces consciente y otras inconscientemente lastima mis sentimientos. Pero cuando esto sucede, hemos aprendido a no dejar pasar el tiempo y nos pedimos perdón lo más pronto posible. Esta mutua práctica es la que nos ha permitido lograr un matrimonio y un hogar estables y felices. Aquí se halla la clave de un matrimonio exitoso. No en que no se ofendan o lastimen, sino más bien en aprender a amarse pidiendo y otorgando perdón en cada momento que resulte necesario. Deseo dejar muy claro que el hecho de que como humanos seamos propensos a cometer faltas no es un permiso para estar lastimando deliberadamente a la pareja o a todo el mundo, alegando que somos humanos imperfectos. En absoluto. Lo relativo a la imperfección es más bien para tener en mente que lastimaremos y el amar a través de pedir perdón y perdonar es algo que debemos practicar en todo momento. Para una sanidad interna completa. Para una sanidad efectiva y completa, debemos perdonar también a todos los que nos han hecho daño. Este audiolibro se halla centrado en los matrimonios, y es a la pareja a la que sugiero que debemos amar a través del perdón. Sin embargo, sé que la sanidad interna por medio del perdón, para que funcione a la perfección, debe ser integral. Es decir, hay que perdonar a todos los que de una forma u otra nos han lastimado en el transcurso de la vida, y no solo a nuestro cónyuge. Si perdonamos solo a nuestra pareja nos ayudará mucho, claro, pues esto hará que las heridas que ella nos abrió sanen por completo. Sin embargo, si en el transcurso de nuestra existencia otras personas de forma directa o indirecta nos han lastimado y no las hemos perdonado, sin duda esas heridas están todavía abiertas y nos causarán problemas con nuestra pareja, aunque no tenga él o ella nada que ver con eso. Así es. Estas mismas heridas no solo impedirán que nuestras vidas sean completamente libres, sino que además nos harán más susceptibles para que nuestra pareja continúe lastimándonos con cualquier cosa que diga o haga. Esto sucede por dos razones. La primera, como ya expliqué, se debe a que las heridas sin sanar nos hacen más vulnerables, con razón o sin ella, a que nos lastimen. La segunda es porque cuando tenemos rencor hacia alguien, probablemente esos resentimientos los proyectaremos hacia nuestra pareja. Esto en psicología se denomina proyección. Quiere decir que proyectamos inconscientemente el enojo que tenemos hacia otros por un mal que nos hicieron, hacia la persona que no tiene nada que ver, en este caso nuestro cónyuge. Si bien me gustaría profundizar sobre el perdón de forma integral, no lo haré en esta ocasión, pues no quiero desviarme de mi principal objetivo en este audiolibro, que son los matrimonios.
Sin embargo, por tu propio bien, te insto a que perdones a cualquier persona que te haya hecho daño. Es increíble cómo las personas se aferran a no perdonar, sin saber el mal que se están haciendo a sí mismas. Por tanto, busca ayuda con un terapista o consejero personal, familiar, que comprenda a la perfección el tema del perdón, para que te ayude a atravesar este delicado proceso y logres volver a estar completamente sano. Paralelamente, otra cosa que puedes hacer consiste en buscar un libro que te ayude a perdonar a todos los que te han hecho daño. Ya te adelanto, querido, querida escucha, que mi intención, inmediatamente después de culminar este libro, será escribir otro íntegramente dedicado al perdón en general. En consecuencia, según el momento en que estés escuchando esta obra, puede que la próxima ya también se halle a la venta. Ni te imaginas cómo te ayudará. Conclusión. Concluyo El amor no guarda rencor, deseando de todo corazón que ya mismo pongas en práctica esta forma de amar, para que tu matrimonio mejore y se fortalezca. Además, si lo ejecutas tal como lo expliqué, esta forma de amar te ayudará en gran medida a poner en práctica las siguientes maneras de amor que aún restan abordar en este volumen. Como ya dije, te proporcionaré el aceite para que la máquina emocional trabaje sin rechinar. Así se vive 1 Corintios 13 cuando dice, el amor no guarda rencor, lo cual en otras palabras está diciendo que el amor todo lo perdona.